La historia oficial nos cuenta una derrota. Nos dicen que entre 1846 y 1848, México perdió una guerra contra Estados Unidos. Una guerra que empezó por la ambición de un vecino poderoso que quería más tierra. Texas se había separado, sí, pero el pretexto fue una disputa sobre dónde terminaba Texas y dónde empezaba México. Los gringos decían que era el río Bravo, nosotros que era el río Nueces. Esta diferencia, esta línea en la arena, fue la chispa que encendió un fuego devastador. Fue una invasión injusta, una lucha desigual. Nos pintan un México débil, dividido, traicionado por sus propios generales como Santa Anna. Pero la historia no es una línea recta, compañeros. Es un laberinto de posibilidades. Imaginemos por un momento que la suerte cambia, que los héroes no mueren en vano. Pensemos en los batallones de San Patricio, esos irlandeses valientes que desertaron del ejército yanqui para pelear por nosotros. Pensemos en los cadetes del castillo de Chapultepec, los niños héroes, cuya resistencia se convierte en un símbolo que inspira a todo un ejército. En nuestra historia, la que vamos a contar hoy, el general Scott no logra tomar la Ciudad de México. Las guerrillas populares, la resistencia civil y un ejército mexicano unido por un milagro de patriotismo logran repeler al invasor. La defensa de la capital es heroica, brutal y al final, victoriosa. Los gringos, agotados y lejos de casa, se ven forzados a negociar. Esta victoria no sería fácil, claro que no. Costaría sangre, sudor y muchas lágrimas. Pero el resultado cambiaría el destino de dos naciones para siempre. Estados Unidos, humillado en su afán expansionista, se vería obligado a reconocer las fronteras originales de México. No habría Tratado de Guadalupe Hidalgo impuesto a punta de bayoneta. No habría una herida abierta en el corazón de nuestra patria. México, en lugar de ser una nación derrotada y mutilada, se levantaría con la frente en alto. Sería un momento de fundación, un verdadero nacimiento de la república soberana que siempre soñamos ser. El sentimiento de unidad nacional, forjado en el calor de la batalla, sería el cimiento de un nuevo país. La guerra, en esta versión de los hechos, no se olvida. Se convierte en la leyenda fundacional de un México moderno. Cada 14 de septiembre no se recordaría una derrota, sino el día en que el pueblo y el ejército, juntos, defendieron la patria y ganaron. Los nombres de los generales victoriosos estarían en las calles principales, no escondidos en libros de historia. Santa Anna, en este relato, quizás encuentra redención o es simplemente apartado por líderes más competentes y patriotas. La lección aprendida no sería la de la desconfianza y la traición, sino la de la resistencia y el poder de un pueblo unido. Sería la prueba de que, a veces, David sí puede vencer a Goliat. Con la victoria mexicana, el mapa de América del Norte sería radicalmente diferente. Mírenlo en su mente. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Wyoming, Colorado y por supuesto Texas seguirían siendo territorio mexicano. La frontera no sería el río Bravo, sino una línea mucho más al norte, quizás la del río Arkansas o incluso más allá. Estados Unidos sería una nación más pequeña, contenida al este del río Mississippi, con su sueño de destino manifiesto, hecho trizas contra el muro de la resistencia mexicana. La narrativa de una expansión inevitable y bendecida por Dios se derrumbaría. Serían nuestros vecinos, sí, pero no nuestros amos. Para México, administrar este vasto territorio sería el gran reto del siglo XIX. La fiebre del oro de 1849 en California no ocurriría en San Francisco, Estados Unidos, sino en San Francisco, Alta California, México. La riqueza generada por el oro no financiaría el crecimiento de Nueva York o Washington, sino que fluiría hacia la Ciudad de México. Esto permitiría al gobierno mexicano invertir en infraestructura, en ferrocarriles
que conectarían la capital con sus lejanos territorios del norte. Se promovería la colonización mexicana de estas tierras, enviando familias desde el centro del país para poblar y fortalecer la región, creando una cultura norteña mexicana fuerte y vibrante, distinta a la que conocemos hoy. En Estados Unidos, la derrota tendría consecuencias profundas. Sin las tierras arrebatadas a México, el debate sobre la esclavitud tomaría un rumbo distinto. La tensión entre los estados del norte y del sur, que se intensificó con la adición de nuevos territorios, podría haber estallado antes o de una manera diferente. Quizás la guerra civil estadounidense no habría sido sobre la expansión de la esclavitud hacia el oeste, sino sobre su abolición en el sur. La falta de recursos y de una frontera en constante expansión podría haber limitado su crecimiento económico y su poderío militar. Serían una nación más introspectiva, forzada a lidiar con sus problemas internos, en lugar de proyectar su poder hacia afuera. La vida en las ciudades fronterizas sería fascinante. Los Ángeles, San Antonio, Santa Fe, no serían ciudades con una herencia hispana, serían ciudades mexicanas en toda regla. El español sería el idioma dominante, la arquitectura, la comida, la música, todo sería una continuación natural de la cultura mexicana. No habría un sueño americano que atrajera a los mexicanos hacia el norte. En todo caso, podría existir un sueño mexicano que atrajera a colonos de otras partes del mundo, incluyendo anglosajones, a buscar fortuna en una nación rica en recursos y llena de oportunidades. La frontera sería un lugar de intercambio, pero con los términos dictados por México. Una victoria militar traería consigo un tesoro invaluable: la confianza. México, en lugar de pasar la segunda mitad del siglo XIX sumido en guerras civiles y deudas, se unificaría bajo una bandera de orgullo nacional. La estabilidad política, cimentada en el triunfo, permitiría un desarrollo económico sostenido. Los recursos naturales del norte, especialmente el oro de California y la plata de Nevada, no serían vendidos a bajo precio a extranjeros, sino que se convertirían en la columna vertebral de una economía nacional fuerte. El gobierno mexicano podría financiar la educación pública, la ciencia y la tecnología, creando una nación no solo soberana, sino también próspera y educada. La industrialización de México llegaría antes y con más fuerza. Con capital propio, generado por sus minas y su agricultura, se construirían fábricas en Monterrey, Guadalajara y el Valle de México. No dependeríamos de la inversión extranjera que tantas veces vino con condiciones injustas. México podría desarrollar su propia industria pesada, sus propios ferrocarriles, su propia flota mercante. El peso mexicano sería una moneda fuerte y respetada en los mercados mundiales. En lugar de ser un país que exporta materias primas baratas, México se convertiría en un productor de bienes manufacturados, compitiendo de igual a igual con las potencias europeas y con su vecino del norte. Culturalmente, el efecto sería igualmente transformador. El muralismo de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros no sería una reflexión sobre una historia de lucha y derrota, sino una celebración de la grandeza y la victoria. La literatura, el cine, la música, todo estaría impregnado de un sentimiento de optimismo y confianza en el futuro. No existiría el complejo de inferioridad que a veces nos ha pesado tanto. Seríamos los vencedores, los constructores de nuestro propio destino. El malinchismo, esa tendencia a preferir lo extranjero, se vería reemplazado por un profundo amor y aprecio por lo nuestro, por la calidad de los productos mexicanos, por el talento de los artistas mexicanos, por la inteligencia de los científicos mexicanos. Este nuevo México sería una potencia regional indiscutible. Su influencia se extendería por toda América Latina. Sería un faro de resistencia contra el imperialismo, un ejemplo a seguir para otras naciones que luchaban por su soberanía. Gobiernos de Centro y Sudamérica mirarían a México en busca de alianzas y apoyo, no a Estados Unidos. La política exterior mexicana sería audaz y segura de sí misma.
En lugar de vivir a la sombra de un gigante, México proyectaría su propia sombra, una sombra de águila protectora sobre el continente. La historia de América Latina, con un México fuerte y victorioso, sería muy diferente. ¿Cómo se sentiría vivir en este México victorioso? Pensemos en las cosas pequeñas, en lo cotidiano. Cuando un joven de Los Ángeles, Alta California, quisiera ir a la universidad, probablemente pensaría primero en la UNAM en la Ciudad de México o en la Universidad de Guadalajara, reconocidas como las mejores del continente. El idioma de la tecnología y los negocios en América del Norte no sería solo el inglés. El español tendría el mismo peso. En las reuniones de negocios en Chicago o Nueva York, sería común escuchar a ejecutivos gringos chapurreando español para cerrar un trato con una poderosa empresa de Monterrey. Las vacaciones de una familia de la Ciudad de México podrían ser un viaje en tren de alta velocidad para esquiar en las montañas de Colorado, territorio mexicano. O quizás visitarían los grandes parques nacionales de la Sierra Nevada. Las películas más taquilleras del mundo se producirían no solo en Hollywood, sino también en los estudios de cine de Durango o Baja California, que competirían en calidad y presupuesto. Las estrellas de cine mexicanas serían figuras globales, conocidas en todo el mundo sin necesidad de cruzar a otro mercado. Escucharíamos a bandas de rock de San Francisco cantando en español en la radio de todo el mundo. La comida sería otro reflejo de este cambio. La cocina mexicana, ya increíble, se habría enriquecido aún más con los ingredientes y tradiciones de todo el vasto territorio. Los vinos del Valle de Napa, en la Alta California mexicana, serían famosos en todo el mundo y competirían con los franceses y los italianos. La comida Tex-Mex no existiría como tal, sería simplemente la comida regional de la provincia mexicana de Texas. En lugar de que los tacos se convirtieran en comida rápida barata en Estados Unidos, la auténtica cocina estadounidense, como la barbacoa de Carolina, sería una delicadeza exótica que se encontraría en los barrios de moda de la Ciudad de México. Finalmente, reflexionar sobre esta historia alternativa no es un simple juego o un lamento por lo que no fue. Es un ejercicio necesario. Nos obliga a cuestionar la idea de que la historia está escrita en piedra y que nuestro presente era inevitable. Nos ayuda a entender el profundo impacto que tuvo esa guerra en nuestra identidad, nuestra economía y nuestra autoestima. Imaginar un México victorioso nos permite ver el enorme potencial que siempre ha tenido nuestra nación. Nos recuerda que la historia no la hacen solo los grandes hombres o los tratados, sino la gente común, su resistencia y sus sueños. Y nos inspira a construir hoy el país grande y justo que sabemos que podemos ser. Ánimo, que la lucha sigue.